Aquí el señor Pudín, bienvenidos sean todos a Resistencia Cagua, el canal donde el señor Pudín y sus colaboradores hablamos de lo que se nos antoje. Hoy vamos a hablar sobre cómo las redes sociales pueden actuar hoy en día como parte de la maquinaria de la caja china. Hoy les vamos a explicar qué es la famosa caja china, cómo funciona y cómo algunos grupos de poder la vienen utilizando desde hace mucho tiempo y se sigue utilizando hoy en día, pero con algunas diferencias entre la caja china convencional o antigua y la caja china moderna. Sin más por agregar, esto es Resistencia Cagua. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Procurador, defiéndeme. Candidato. ¿Qué dices? La caja china es un concepto que se refiere a la maquinaria utilizada para encubrir conflictos y temas que afecten a grupos de poder con la ayuda de los medios de comunicación. Con el estreno de la película La dictadura perfecta del director Luis Estrada, se dio a conocer y se hizo famoso el concepto caja china. En dicha película este concepto hace referencia al mecanismo que utilizan los medios de comunicación para encubrir conflictos en relación con la vida política de los servidores de la nación. Antes conocida como la cortina de humo, es un dicho que se ha ido difundiendo de boca en boca entre los ciudadanos, que buscan reírse un poco de la realidad y la corrupción de nuestro gobierno al coludirse con algunos medios. Pero como se explicará, desde la línea de investigación y divulgación de Resistencia Cagua no solo se utiliza para encubrir problemas políticos, sino que se extiende a encubrir cualquier situación adversa a la figura pública de cualquier tipo de poder, sea este político, empresarial, de opinión pública, etc. Convencionalmente, el grupo de poder interesado en desviar la atención y dejar de estar en el foco público llega a distintos acuerdos con distintos medios de comunicación. Estos últimos son los encargados de poner a jalar la caja china y lograr enfocar la atención pública en otros escándalos que no sean los que afectan a los grupos de poder. Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Las niñas Garza están secuestradas. La caja china actúa de distintas maneras, principalmente al tener escándalos adversos a los intereses de los grupos de poder. Los medios de comunicación buscan enfocar la atención pública a otros temas o culpables. Asimismo sucedió cuando todos los medios convencionales se centraron en la visita del presidente azteca a Francia, buscando minimizar la incompetencia o corrupción del gobierno mexicano en el infantil escape del Chapo Guzmán. Por otro lado, en escándalos o sucesos que evidencian la poca preparación del gobierno tricolor, también se han utilizado noticias que parecen telenovela, hasta noticias falsas, fabricadas, con una trama mucho más dramática para opacar el impacto real de la situación y centrar la atención en algo sentimental y triste, por ejemplo, Monchito en el 19S del 85 o Frida Sofía en el 19S de 2017. Algo un poco distinto sucede con casos mediáticos, donde algún poderoso está involucrado o puede quedar mal parado por su corrupción o incompetencia. En estos casos, los medios de comunicación interesados en sepultar el caso y llenar de impunidad a los responsables dirigen al caso una sobreexposición, con teorías sin sustentos y dimes y diretes que lo único que hacen es desvirtuar la información real y llenar al público de confusión. En Resistencia Cagua detectamos algunos modus operandi de la caja china moderna, y para explicar cómo las redes sociales aportan a la sepultación de temas de interés y casos mediáticos, les traemos dos lamentables casos que tienen muchas similitudes y donde se observan esfuerzos de redirección de la atención con algunas diferencias en los modos. Hay voces, no queremos entorpecer aquí la labor de rescate. El 22 de marzo de 2010, una pequeñita de 4 años con una condición motriz y de lenguaje llamada Paulette Guevara desaparece extrañamente. Tras el reporte de desaparición se realizaron los primeros esfuerzos de localización que incluyeron perros de rescate, pruebas químicas, pruebas de contraste, revisiones de cámaras de seguridad, que cabe destacar eran solo de monitoreo, y revisiones físicas del complejo habitacional donde no se encontró indicio alguno de una desaparición forzada o del paradero del infante. En los primeros días, la sociedad mexicana se enteró por completo del caso. Todos desde sus trincheras sumaron esfuerzos para localizar a Paulette. Durante su desaparición, todos los medios de comunicación cubrían la nota casi en horario completo. Personajes como Jordi Rosado, Ludovica Paleta, Gael García y Javier Solórzano cerraron filas para hacer más visible el caso y fortalecer la búsqueda de la desaparecida. Posteriormente, las declaraciones de los padres y trabajadoras personales de la familia empezaron a tener muchas contradicciones. En medios de comunicación y opinión pública surgían innumerables teorías fundamentadas solo en estipulaciones, lagunas de pruebas, faltas de respuestas y hasta videntes. 10 días tras la desaparición, durante labores de búsqueda en el edificio departamental de la familia Guevara hubo un apagón.
Posteriormente, al regresar la electricidad, se pudo localizar el cuerpo de Paulette Guevara en los pies de su propia cama, entre el colchón y la base de la cama, envuelto entre las sábanas, dejando así como causa de muerte una asfixia mecánica por la obstrucción de las fosas nasales y una compresión torácica abdominal. La teoría más fuerte difundida por las autoridades fue que se resbaló en su cama, accidentalmente se golpeó y quedó atrapada entre las sábanas, el colchón y la base de la cama, asfixiándose y posteriormente causando su deceso. Tras la lamentable localización de la oxisa, los medios de comunicación realizaron una sobreexposición a la opinión pública del caso, saturando a la sociedad de incontables teorías, visiones paranormales de videntes y entrevistas de los principales involucrados, donde hasta analistas de lenguaje corporal y gestos aportaron sus conocimientos. Después de dicha sobreexposición mediática, todos tenían sus teorías, que si había una red de tráfico de órganos infantiles, que si los papás manejaban esta red, que si las niñeras y trabajadoras domésticas de la familia formaban parte de una secta, que si tal gobernador la había secuestrado para trata infantil y al ser un caso tan mediático plantó el cuerpo de una manera tan infantil en el propio cuarto de la pequeña. Tras semanas de tantos dimes y diretes inspirados por los medios de comunicación, el caso pasó a segundo plano sin imputado alguno, sin saber realmente qué pasó en este tan lamentable caso. Y así, una vez más, la sobreexposición de un caso desvió la atención y desvirtuó una investigación, dejando este caso y a sus verdaderos culpables hundidos en impunidad, ni siquiera sin haberse mencionado en algún momento los nombres de los verdaderos responsables y culpables. En este caso, donde la piedra angular era encontrar a un infante desaparecido, o por lo menos develar qué sucedió, deslindar responsabilidades y castigar a los culpables, los medios de comunicación y los grupos de poder pudieron jugar con la opinión de un país y desviar la atención a cosas sin sentido, como que si amenazaban a la familia, que si amenazaban a las niñeras, que si la mamá practicaba sus entrevistas, que si era rara la crestomatía del paso a paso del día de la desaparición presentada por los medios de televisión, con los papás y las niñeras como actores, que si tal servidor público estaba en tal secta y conocía a la familia, pero este caso nos deja en claro que los medios de comunicación y los grupos de poder jugaron con nuestra opinión y decidieron por nosotros dónde poner la atención como pueblo. El segundo caso para tratar es uno muy reciente y que lamentablemente se puede ver a leguas, que tendrá el mismo final que el caso Paulette. En este video no se trata de indagar en qué pasó y buscar la verdad, porque lamentablemente las autoridades son las únicas con el rango de acción, infraestructura y herramientas suficientes para esclarecer todas estas dudas que siguen en el aire. Lo importante para Resistencia Cagua en este video es en primera instancia exponer cómo hoy en día las redes sociales pueden ser parte de la caja china para sepultar y desviar la atención de un caso tan grave y delicado como este. El 9 de abril de 2022, Devani Escobar, una estudiante de Derecho de tan solo 18 años, acude a una fiesta en la Quinta El Diamante. Al tener poca pila en su celular, sus amigas Saraí e Ivonne le piden el servicio de chofer privado a un conductor de Uber que acababan de conocer esa misma noche para llevar a Devani a su casa. Posteriormente, Devani desciende del vehículo en la carretera a Nuevo Laredo, donde el chofer le toma a Devani su última foto conocida. Después de esta foto no se vuelve a saber de ella, desapareció por completo. En la madrugada del 9 de abril de 2022 fue reportada como desaparecida de manera forzada. Desde ese mismo día comenzaron las labores de búsqueda, las cuales implicaron la utilización de perros de búsqueda, pruebas químicas en la zona, pruebas de contraste en la zona, revisiones de cámaras de seguridad. Inicialmente las de algunos establecimientos de la zona comentaron que eran cámaras solo de monitoreo, y hasta escuadrones de voluntarios y servidores públicos peinando toda la zona donde se le observó por última vez, así como las entrevistas correspondientes a los involucrados o quienes pudieron tener algún contacto con la joven. Desde que se hizo tan viral el caso, comenzó este mecanismo de la caja china espontánea, donde muchos tiktokers, youtubers e influencers, alegando apoyar en la búsqueda de la desaparecida, empezaron a lucrar con el lamentable caso, unos cuantos de manera muy honesta, haciendo una verdadera labor de investigación, cuestionando el actuar de las autoridades y apegándose a un debido proceso de investigación. Labores que fueron de mucha utilidad y valor para el intento de esclarecer la desaparición de la joven, pero por otro lado se pudieron observar en distintas redes donde individuos hacían conexiones sin sentido entre personas de una manera muy vaga y sin ninguna prueba, donde hasta videntes hacían su propio show exigiendo cosas a personas y servidores públicos sin ninguna razón más que su fe. Inicialmente, las acciones que confundieron a la opinión pública y hasta metieron paja en la investigación oficial fueron las supuestas conversaciones de Devani y sus amigas mientras que ella iba en el Uber
donde mencionaban a un tal Jaguar. Dichas conversaciones fueron difundidas por una cuenta nueva y anónima de Instagram, donde una supuesta amiga de Devani mostraba estas conversaciones, donde ni siquiera se puede saber quién era esta persona, si en realidad conocía a la joven desaparecida, de dónde consiguió estas conversaciones, dejando en claro que la información no podía ser considerada como verdadera, dejando a la luz que esta información no era importante ni veraz. Tras la filtración de estas conversaciones probablemente falsas, diversos TikTokers comenzaron a hacer conexiones entre el dueño de la empresa de Cosa, al que algunos decían que él era el supuesto Jaguar, otros decían que era el hermano del supuesto Jaguar y que otro hermano del Jaguar era íntimo amigo de Samuel García, Mariana Rodríguez y el conductor que recogió a Devani en la Quinta y posteriormente la dejó en la carretera a Nuevo Laredo. Puras acusaciones sin pies ni cabeza, pero que lograron convencer a muchos de que era una gran posibilidad y que tenía mucho sentido todo esto. Así como estas acusaciones también lograron aportar de gran fama a los TikTokers y algunos cuantos buenos dividendos monetarios. Aparte de estas acusaciones salieron innumerables teorías sobre qué sucedió con la chica. Por otro lado, los medios de comunicación iban sacando información y evidencias que se habían recolectado desde el día 1 de la desaparición de la joven y eran presentadas de manera sistemática y calendarizada. Después de 13 días de teorías, repetidas búsquedas diarias en cada rincón de la zona donde desapareció la joven, donde recorrieron la zona y el motel Nueva Castilla entre medios de comunicación, influencers, autoridades y voluntarios, el 22 de abril de 2022, tras una llamada de un empleado del motel Nueva Castilla, donde reportaba olores fétidos provenientes de una fosa de la cisterna de la alberca abandonada del motel, lamentablemente el cuerpo de la joven fue localizada por las autoridades dentro de una de las dos fosas de la cisterna del motel Nueva Castilla, con sus Converse de botín a un lado del cuerpo descalzo. Su bolsa fue localizada en una abertura que conectaba a las dos fosas, la cual contenía un brasier, y por último su celular, su encendedor, sus llaves y su monedero se encontraban en la segunda fosa. Tras la localización de Devani se realizó la autopsia correspondiente por las autoridades, donde se determinó la causa de muerte por un traumatismo en el cráneo, donde solo se registró un golpe en el cráneo y otro en la boca y la nariz. Tras dichas labores forenses, la teoría más fuerte difundida por las autoridades fue la siguiente. Al estar oscuro y posiblemente estar bajo los influjos de alguna sustancia, Devani buscó auxilio en el motel Nueva Castilla, donde al no encontrar nada se fue a la parte más oscura del motel y donde no hay edificios. No vio la fosa de la cisterna y fue aquí donde se resbaló y cayó en la fosa, se golpeó la cabeza y falleció por el golpe de la caída. Cabe destacar que, según las autoridades, no se le pudieron realizar exámenes toxicológicos ni de sangre porque el cuerpo estaba sin sangre al momento del hallazgo. Tampoco se pudieron hacer exámenes de residuos en búsqueda de algún tipo de indicio de abuso sexual porque el cuerpo no presentaba fluido alguno. Tras la localización de la hoy Oxisa, se dejó caer un bombardeo incesante muy parecido al del caso Polet, pero de una manera distinta, donde los medios de comunicación convencionales pasaron a ser solo los directores de orquesta y fueron las redes sociales, con el único objetivo de monetizar y su propio beneficio, quienes diario hablaban del tema. Televisoras como TV Azteca y Televisa diario hacían una nota nueva con alguna entrevista meticulosamente repartida entre las dos para tener mínimo una hora diaria de aumento en el rating. Entrevistas a los papás de Devani, a las amigas y el conductor. También sacaban notas con información que ni la fiscalía había dado a conocer, con información que ni la familia de Devani conocían. Hasta hicieron notas dando a conocer videos inéditos que nadie, ni los papás de Devani, sabían que existían. Con esto las televisoras solo daban la información concisa, las redes lucraban de manera lacerante con mentiras y teorías conspiranoicas. Fue aquí donde un pseudo periodista llamado Juan Bermúdez pudo agarrar todas las conexiones sin sentido de las redes sociales, acusaciones sin fundamentos hasta de los videntes, y tal vez hasta las juntó con su gran imaginación para realizar una nota sumamente amarillista con nombres de políticos, contradicciones en sus mismos posibles inventos y posiblemente llena de falacias dignas de una película. En dicha nota, el pseudo periodista mantenía que toda la información era información confirmada y veraz, obtenida de fuentes confiables como policías y empleados del motel, lo cual era algo muy probablemente falso, ya que nunca pudo exponer ninguna prueba para respaldar sus teorías de telenovela. Así, muchos otros pseudo periodistas, youtuberos y facebookeros siguieron dándole suma importancia a teorías,
porque la nota ya no daba para sacar más videos. Ellos querían sacar 3 videos diarios de 1 hora cada uno, y para eso tenían que hacer uso de todas estas posibles falacias y tal vez hasta de su propia imaginación, así como el imberbe llamado el defensor de la verdad. Hoy en día, después de 2 meses de la desaparición de Devani Escobar, existe mucha gente que ya encontró a quien culpar sin pruebas o indicio alguno. Muchos otros se hartaron del caso y ya no quieren saber absolutamente nada por la sobreexposición del caso al público. Y aquí es donde hoy, después de múltiples teorías, incompetencia de las autoridades y culpables impunes, la atención sigue centrándose en personas que no están ligadas al caso más que por la imaginación, y el público se olvida de lo importante. Una joven de 18 años, posiblemente desaparecida de manera forzada, golpeada, abusada sexualmente y asesinada, así como uno o varios culpables de este atroz acto, que desde mi opinión sus nombres no han sido ni mencionados. Otro punto importante es cómo las autoridades actúan en este tipo de casos, su incompetencia y su corrupción. Al repasar rápidamente estos 2 casos encontramos muchas similitudes, teorías que tienen que ver con poderosos del sector público como del sector privado, señalados sin sustento alguno, involucrando redes de tráfico de órganos, redes de trata de mujeres y o infantes, videntes que sostienen sin fundamento alguno ser los únicos que conocen la verdad, y todo esto solo para hacer más mediático el caso y echarle más tierra encima. Pero la gran diferencia es que hace unos años los poderosos usaban fuertes sumas de dinero y tráfico de influencias para desviar la atención, y en la caja china moderna se puede observar cómo espontáneamente, por la ambición de algunos, utilizan este tipo de casos para lucrar sin importar si afectan el esclarecimiento de los hechos, también así sin importar si faltan a la verdad, y manchan el nombre de personas sin evidencia alguna. Por otro lado, se pueden observar declaraciones de los establecimientos involucrados en dichos casos muy similares al informar que las cámaras de seguridad no graban y solo monitorean, o líneas de investigación tan infantiles como decir que las 2 víctimas se tropezaron y posteriormente fallecieron accidentalmente. Otra similitud más es como en los 2 casos las labores de búsqueda fueron realizadas repetidamente, donde en última instancia se encontraron los cadáveres. Asimismo, en el caso de Devani se observa cómo momentos antes de localizar el cuerpo se despeja la zona y se dirigen a las brigadas de búsqueda a otro lugar. De esta manera no había nadie en la zona al momento de localizar a Devani. Algo parecido sucede en el caso de Paulette, cuando momentos antes de localizar al infante sucede un apagón, y al regresar la luz es encontrado el cuerpo, donde ya habían sucedido hasta entrevistas a los padres de familia. Sin más por agregar, solo queda mencionar que es extraño cómo al pasar el tiempo las historias se repiten. En el hecho de que Devani es localizada sin vida un día 22, así como Paulette desaparece también un día 22. También resulta intrigante cómo los medios de comunicación manejan de la misma manera los casos y lamentablemente terminan en donde mismo, sin un culpable, sin un suceso bien esclarecido y hasta con autopsias donde no se realizan las pruebas pertinentes de procedimiento forense cotidiano. Pero lo más extraño es cómo ahora es el mismo pueblo quien desvía la atención solo por unos likes.